Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. El humor funciona para la opinión y para la denuncia por varias razones. Primero, porque desata un sentimiento profundo y a veces irracional en el ser humano, que es la risa. Es decir, la ironía, la caricatura, la paradoja, golpean a la gente en una parte de la emocionalidad muy sensible que es la risa misma. Lo llamó 10 veces en media hora. Pues es que se le había quedado el almuerzo. La paradoja y la caricatura es un vehículo del humor necesarísimo. Y el humor produce también un blindaje, como les decía antes. Es que no es cierto. Una caricatura no es verdad, una puesta en escena de un muñeco no es verdad, ni de un personaje, pero sí es verdad. Picasso decía que el arte es una mentira para decir la verdad. Yo diría, parodiando eso, que el humor es una mentira para decir la verdad. No es cierto el humor. Líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas. Generalmente, genéricamente, el humor, como por los poderosos, no es tomado en serio, entonces como que es un poco más inmune a los efectos colaterales, que pueden volverse efectos principales, como sucede en el caso de Garzón. Pero más fácil echar a un periodista por denunciar algo que a un caricaturista por hacer 10 caricaturas. La primera idea era una idea que planteamos Jaime y yo, producto de habernos encontrado un día de rumba. Yo le dije, yo sé hacer noticieros y usted mama gallo, y yo también, hagamos un noticiero mamando gallo, y fuimos y presentamos el proyecto. Y fuimos creando los personajes, con él y con Claudia Gómez, que era la realizadora del programa. En pocas excepciones había existido verdadera sátira política. Y abrió las puertas al siguiente programa, a los reencauchados y a otra gente para que pudiera ser más atrevida. Uno podría decir que algunos personajes de Quack, y en ese sentido Jaime haciendo el Godofredo y yo escribiéndolo, era un youtuber de extrema derecha que se echaba un rollo muy corto. Ahora el que hacemos en el Café Picante es más largo, tiene 2 minutos, ese era de 45 segundos nomás. Pero claro, que era una puesta en escena para lo visual, con una diferencia, que cuando lo hacíamos no existía internet, o estaba empezando, solamente había mail y cosas de esas, pero no había redes sociales, ni había Instagram, ni YouTube, ni nada, pero claro que sí, y por eso de repente la comunicación que ha tenido el Godofredo ese de hace 20 años con la gente de hoy, con millennials, postmillennials, antemillennials y tal, es porque es un ejemplo visual, quizás también un poquito premonitorio, de lo que es hoy la comunicación en las redes. Queremos contarles la historia del hombre más poderoso del país. Quien siempre se salva aunque todo arda a su alrededor. ¿Sí saben quién es? No les vamos a decir. A ver, ¿quién es? ¿Quién? Antioqueño de carriel y sombrero. Viejitos dulces como la miel. Con una voz siseante de paisa bonachón. Con estudios en Harvard. Exalcalde de Medellín. Exgobernador de Antioquia. Gerente de empresas privadas. Y además y sobre todo, presidente de Colombia durante 8 años. El héroe de esta patria. Y yo creo que Jaime Garzón fue premonitorio, fue casi que el que destapó ese juego siniestro de Álvaro Uribe, fue el primero que lo hizo. Y yo creo que eso es lo más valiente que ha tenido Jaime Garzón. Lo que estábamos diciendo no era, como la gente no entendía, una premonición y que nos habíamos pillado el futuro, no. Era un análisis básico de contexto, diciendo en últimas que la extrema derecha iba a impulsar un proyecto muy fuerte y muy extremista, y que la cabeza era Álvaro Uribe, ¿no es cierto? Lo de las convivir era tan absolutamente demencial en ese momento, de legalizar el paramilitarismo, que era como legalizar al ELN, eran unas guardadas proporciones, y luego vino pues la parte irónica de entender que ahí sí de repente sí fue un poco lanzado a decir que Álvaro Uribe era el dictador que Colombia necesitaba para la extrema derecha, pero después casi que textualmente en la práctica de 8 años de poder, violando la Constitución con un articulito para reelegirse, de algún modo lo que dijo Godofredo se probó y se comprobó, y en ese sentido sí pudo haber sido un poco premonitorio. En resumen, A Uribe lo acusan de ser chismoso. lo acusan de ser un paramilitar. Lo acusan de ser un patrocinador del narcotráfico. Lo acusan de ser cómplice de numerosas masacres. Lo acusan de ser un corrupto. Y lo acusan de obstruir la justicia. Uribe, él es el dictador
que este país necesita. Vino de gobernador de Antioquia. Y hoy lo recordamos porque se hizo el huevón cuando los paramilitares estaban boleando bala en todo el departamento. Y tuvieron tiempo hasta para encerrar a un pueblo durante 4 días, poner música, tocar tamboras y matar al que se les atravesara. Fue tanto su compromiso con la seguridad que impulsó con todas las ganas del mundo unas cooperativas de ciudadanos armados que se llamaron Conviv. Es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz, como debe ser. Y que hoy son consideradas como el nervio de los grupos paramilitares. Movilizaron a los paramilitares, pero en realidad se reencaucharon una cosa que se llama bandas criminales. Tan predecibles, hombre, más creatividad. Y mataron a miles de jóvenes en el país que luego hicieron pasar como guerrilleros para mostrar sus victorias. En Colombia tuvimos una falsa desmovilización de las autodefensas en el gobierno de Uribe, en el primer gobierno de Uribe, que condujo al reciclaje de las autodefensas en una cosa que se llama BACRIM y después lo llamaban grupos residuales. Es exactamente lo mismo, es una franquicia, hoy se llaman las Águilas Negras, en una alianza entre sectores del Estado y del gobierno, pero fundamentalmente del Estado, por algo se llaman paramilitares, y sectores de la burguesía tradicional agraria, ganadera y comercial, y de la paraeconomía. No ha cambiado absolutamente nada, es decir, se ha agudizado todavía más la confrontación con esos sectores, o sea, ahora los llaman los úsura, y en fin, tiene un montón de nombres. Es el mismo narcoparamilitarismo de siempre, unido con los sectores políticos y económicos de siempre, de tal manera que, con respecto al Godofredo de hace, no sé, casi 20 años y tal, las circunstancias del paramilitarismo en Colombia son las mismas. ¿Por qué? En apretada síntesis, porque sigue habiendo coca. Porque la propuesta se fue armando como siempre, espontáneamente. Estábamos hablando, Jaime empezó a hablar ya así como un abogado bogotano. Yo me acordé de un tío que tenía, Jaime se acordó de un profesor que había tenido en la Universidad Nacional cuando estudiaba Derecho, y se fue armando de alguna manera la parte, digamos, dramática del personaje visualmente. Tenía que tener un corbatín, porque era un señor chapado a la antigua, era exagerar todo lo contrario de lo que yo pienso. Es decir, yo soy de izquierda, tal vez no de extrema, pero bien de izquierda. Y Godofredo era todo lo contrario, entonces era tomar esos elementos y exagerarlos y utilizar el lenguaje de los viejos godos que yo conocí en la vida, desde el punto de vista formal, para que el lenguaje también coincidiera con la expresión del man. La puya es una forma, moderna de hacer un periodismo contestatario, un periodismo crítico, que es muy necesario para la sociedad. La puya me parece un personaje y un espacio muy valioso. Primero, vuelve a ser atrevido. Segundo, a diferencia de muchos que han tratado de imitar o a Garzón directamente o al estilo de Garzón, me gusta de la puya lo que curiosamente le fastidia a muchos otros, que es una mujer dando cátedra y regañando. Hay muchos que dicen que no les gusta porque es como un tonito altanero y regañón, que era hiper confidencial. ¿Quién carajos le contó? La ventaja de tener amigos bien conectados, entonces, ¿no? El que esta mujer se indigne, levante la voz, sea así de irónica, de cínica, me agrada mucho. Y también me agrada que sea una mujer, porque es un espacio nuevo para el periodismo femenino.